Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Ateneo número 616, titulado como Serious Games en Salud, mejorando la experiencia de los pacientes oncológicos. Mi nombre es Javier Castro, soy residente de Informática en Salud y estos Ateneos están dentro del marco de formación de esta residencia que pertenece al Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Habiendo finalizado el track de seguridad ética y aspectos legales de Informática en Salud, lo que vamos a hacer es dar inicio al primer Ateneo de 3 de un nuevo ciclo con la temática de usabilidad UX UI, que va a ser coordinado por el médico especialista de informática en salud, Santiago de Matos Lima. La idea de este Ateneo es dividirlo en tres partes, ¿sí? Por un lado, una introducción, donde voy a conceptualizar y diferenciar estos conceptos de gamification versus serious games. Luego presentaré tres papers donde en primera instancia exploraremos a nivel general los beneficios de estos juegos con respecto al cáncer, siguiendo con otro paper donde los niños participan en la co-creación de un juego relacionado a la radioterapia. Y el tercero, una evaluación de un juego serio para mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes infantiles con cáncer. Y por último, reforzar el objetivo para este Ateneo, daré una conclusión general sobre la temática. Bueno, como para dar inicio a este Ateneo, para hacer unas preguntas, ¿es gamification y serious games son lo mismo? Si pensaste que eran lo mismo, no pasaste de nivel, pero si pensaste que son diferentes, sí. A nivel bibliográfico siempre se encuentra que el concepto de gamification es el uso de elementos de diseño de juegos en contextos no lúdicos. Más adelante se empezó a agregar un poco más de información a este concepto, que se lo toma como un proceso de mejorar un servicio con características que permitan experiencias lúdicas con el fin de apoyar la creación de valor general para los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por gamification? Entendemos que es un proceso de agregar elementos de diseño de juegos y es crear experiencias lúdicas basándonos en elementos o experiencias particulares de los juegos en lugar del desarrollo de un juego. El mismo enfoque para una experiencia lúdica puede ser no efectiva para todos, ya que se argumenta que las personas se dividen en cuatro tipos de jugadores, ¿sí? Jugador conquistador, jugador explorador, sociabilizador y el tipo de jugador asesino. Cada tipo de jugador tiene un tipo de actividad deseada para tener una experiencia lúdica única, ¿sí? Por ejemplo, los jugadores conquistadores quieren ganar niveles y medallas. Los jugadores exploradores quieren explorar todas las posibilidades del juego. Los sociabilizadores desean más que todo interactuar con las personas y los objetos del juego. Y por último, los jugadores asesinos quieren causar problemas a los demás jugadores. En este proceso se utilizan diferentes tipos de herramientas como son los puntos, los rankings, las insignias y demás. En cambio, ¿sí? Los serious games son una subcategoría de los juegos en los que el objetivo del juego se sitúa fuera del propio juego en sí, con el objetivo de transmitir ideas y valores que persuadan a los jugadores, que puedan influir en sus pensamientos y acciones de la vida real y que pueden tener diferentes propósitos, como por ejemplo un tipo de propósito explicativo y en el caso de salud un propósito terapéutico. Por ahí en la literatura este concepto de serious game puede pasar como el concepto de juegos aplicados, juegos generalizados, juegos para la salud y juegos de realidad alternativa. Hay que tener en cuenta que la ludificación del tratamiento en salud implica la utilización de estas características para que se pueda involucrar al paciente en una actividad que pueda promover, por ejemplo, la adherencia al tratamiento o otros propósitos como lo es el disminuir el nivel de estrés que causa el proceso de salud y enfermedad. Bueno, habiendo realizado esta introducción, donde presento las diferencias entre Serious Games y Gamification, inicio con los papers que elegí para este Ateneo. El primero se titula como Electronic Game, a Key Effective Technology to Promote Behavior Change in Cancer Patient, que sería juego electrónico, una tecnología clave y efectiva para promover el cambio de comportamiento en pacientes con cáncer. Es un artículo de revisión que fue presentado en la revista de Investigación y Terapéutica del Cáncer, que es una revista médica en nombre de la Asociación Oncológica Radioterapéutica de la India, que
Fue presentada en el año 2016. Ahí tienen el QR por si quieren buscarlo directamente. El objetivo de este artículo fue describir los juegos electrónicos y sus efectos en la promoción del cambio de comportamiento en los pacientes con cáncer. Además, describe algunas categorías y características y beneficios de este medio digital en la modificación del estilo de vida de pacientes con esta patología. La presente investigación fue un estudio de revisión donde se buscaron diferentes fuentes científicas en PubMed, Google Scholar, Scope y otra fuente de información. Y el enfoque se centró en los juegos electrónicos, sus categorías y atributos característicos de este tipo de su categoría de juegos. Así también como en artículos que describan esta tecnología con fines específicos en la atención al cáncer, independientemente del año que se publicó. Bueno, como para tener en cuenta, sí, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer pueden ser totalmente dolorosos y desafiantes, tanto a los pacientes como a su familia, y a menudo experimentan emociones intensas como ansiedad, miedo, ira y tristeza, que son totalmente respuestas emocionales normales frente al estrés que una enfermedad puede causar en la vida de cada uno. Los Serious Games están diseñados especialmente para ayudar a los pacientes a manejar su enfermedad y cambiar su estilo de vida o su manera de abordar su enfermedad. Además de que pueden ser divertidos y emocionantes, donde también pueden aprender una forma nueva, una forma más innovadora para entender un poco más sobre su patología o su tratamiento. Por ejemplo, en este paper muestra diferentes situaciones relacionadas al cáncer, como por ejemplo lo que es las recomendaciones nutricionales para los pacientes con cáncer. Son totalmente diferentes porque están diseñadas para recuperar la estabilidad de los pacientes frente a los efectos secundarios del tratamiento del mismo. Eh, Uno de los efectos secundarios de los medicamentos o de las drogas oncológicas puede ser la falta de apetito. Entonces, algunos Serious Games presentan lo que es alimentación saludable, como es el juego de Square Squad. Está totalmente diseñado para enseñar, identificar y clasificar alimentos adecuados dentro de los grupos de alimentos, así como identificar también diferentes beneficios para la salud del paciente en un formato mucho más atractivo y visual para las personas, con herramientas también de gamification. Otro ejemplo de Serious Game para la adherencia al tratamiento del cáncer, que este fue uno de los más famosos que está actualmente, es el juego que se llama Remission, ¿sí? Es un juego digital que tiene como objetivo transmitir información básica sobre síntomas comunes del cáncer y estrategias de tratamiento a través de la mecánica del juego, como el diseño de enemigos y armas. En Remission, ¿sí? El jugador controla un nanobot que se llama Roxy, que está diseñado para inyectarse en el cuerpo humano y combatir tipos particulares de cáncer e infecciones relacionadas como por ejemplo el linfoma de Hodgkin, la leucemia, etc. El jugador también debe monitorear la salud del paciente e informar cualquier síntoma al Dr. West, que sería el médico del juego y el líder de este proyecto del juego. Y está diseñado en 20 niveles y cada nivel está con el propósito de informar al paciente sobre una variedad de tratamientos, cómo funcionan y la importancia de mantener un cumplimiento estricto de estos tratamientos, ¿sí? En este juego se utilizan varias armas, entre comillas, como el quimioblaster, la pistola de radiación y el cohete antibiótico. Otro ejemplo que presenta esta revisión es el Ben's Games, que es un videojuego que habla sobre la lucha contra el cáncer, que es muy particular porque fue desarrollado en 2003 por Ben Dunsky, que fue un niño estadounidense de 8 años que está en remisión de leucemia, así que mejor que el desarrollador haya sido partícipe de todo esto, que lamentablemente está en remisión de leucemia. Como un niño paciente, lo que desarrolló él fue un héroe miniaturizado que a nivel microscópico se aventura dentro del propio cuerpo del niño y tenía como un objetivo particular que era destruir todas las células cancerosas y reunir 7 escudos contra los efectos secundarios comunes de la quimioterapia. Cada escudo estaba protegido por
un monstruo, entre comillas, que era una encarnación de esos de efectos secundarios. Y para tener en cuenta, el juego fue diseñado para que el personaje del jugador nunca muera y nunca pierda. Y también, como vemos en la imagen, se ven como diferentes aspectos, no solamente a lo que viene de salud, sino también lo que es a nivel actitudinal. El paper también presenta a nivel general las características que tienen que tener los Serious Games, ¿sí? Independientemente de que para qué enfermedad sea tratada. En este caso estoy presentando sobre el cáncer, pero hablamos a nivel general. Los Serious Games tienen que ser atractivos, ¿sí? El juego, el programa, tiene que intentar atraer lo más posible a los jugadores, mostrando diferentes elementos del juego e informando sobre los propósitos de aprendizaje y expectativas. Tiene que ser recordatorio, ¿sí? Tiene que, a nivel que se vaya avanzando en el juego, tiene que explicar las condiciones necesarias para el juego, recordar lo que se vieron en niveles anteriores. Y hay muchos juegos que son el comienzo de otros juegos pasados y recordar qué es lo que se vio anteriormente. Tiene que ser motivador, ¿sí? El control del juego, los diseños tienen que ser totalmente desafiantes para el paciente, tienen que ser orientativos. Los juegos se completan y el jugador tiene que poder aprender muchas cosas a través de ellos, tiene que ser interactivo, que es un elemento totalmente básico en lo que es el diseño de un juego. Sin interacción no se considera un juego. Tiene que ser también desafiante. Un juego desafiante tiene múltiples objetivos claramente especificados, diferentes dificultades. Entonces este desafío lo que hace es añadir diversión y competencia creando barreras entre el estado actual y el estado objetivo, ¿no? Combinado con la retroalimentación proporciona un equilibrio, ¿sí? A medida que el jugador avanza de nivel. Tiene que ser adaptativo, ¿sí? El nivel de dificultad del juego tiene que ser o aumentarse gradualmente o ajustarse al nivel de habilidad del jugador. Como he dicho, tiene que tener metas y objetivos totalmente claros para que proporcionen motivación para las acciones dentro del juego, ¿sí? Tiene que también ser un poco evaluador porque el juego debe diseñarse de manera que el jugador reciba alguna retroalimentación, ¿sí? Y para que no pueda perder la motivación. Y tiene que, en general, mejorar la memoria, aplicar lo aprendido, ¿sí? Para que el jugador se vaya con alguna habilidad para la vida real. Bueno, en conclusión de este paper, sí, la eficacia de los juegos para mejorar la calidad de vida, optimizar los diferentes comportamientos de salud, en este caso en los tratamientos de cáncer, y mejorar el cansamiento del mismo sugiere que estas herramientas tienen que ser consideradas, estas herramientas de Serious Games, durante el diseño de intervenciones en el cuidado de salud, ¿sí? Y también en la adherencia de los tratamientos. Los efectos terapéuticos de los juegos se atribuyen un poco también a la distracción que proporcionan para desviar la atención de los efectos secundarios del cáncer, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, ¿sí? Tengamos en cuenta que muchos de estos juegos se tienen en cuenta que los pacientes ya están en un estado paliativo por el cual el efecto terapéutico principal sería la distracción. Bueno, el segundo paper titulado como Co-creación de un juego serio sobre radioterapia, que fue un estudio de investigación acción participativa con niños tratados de cáncer, que fue publicado en el año 2022 en la revista The Journal of Medical Internet Research en el área de Human Factor. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Como para antes de introducir el paper, ¿sí? Que los niños con cáncer que tienen a someterse a radioterapia, que es uno de los tratamientos más utilizados, para ellos puede ser muy difícil recibir este tratamiento, ya que deben permanecer en una posición fija sin moverse y a veces, muchas veces, se quedan solos en la sala de tratamiento, ¿sí? Y algunos niños necesitan anestesia diaria para poder llevar el procedimiento que dura varias semanas. Una forma de enseñar a los niños sobre el tratamiento y reducir su miedo es prepararlos para ellos a través de juegos serios o serious games y la participación del usuario final en el proceso del diseño
dentro de estos productos es una forma de asegurar, ¿sí?, que el desarrollo se ajuste al usuario previsto. Bueno, el objetivo de este estudio fue destacar las contribuciones realizadas por los niños y sus padres a través de la investigación acción participativa al diseñar un juego serio sobre radioterapia. Primeramente, bueno, aclarar que la investigación de acción participativa es un enfoque de investigación en diferentes comunidades que enfatiza lo que es la participación y la acción colectiva y la experimentación basada en la experiencia y en la historia social del grupo a estudiar. Lo que es la población, ¿sí? Una enfermera en un centro de oncología de Suecia, de oncología pediátrica, se puso en contacto con padres de niños que hasta habían recibido, que estaban recibiendo radioterapia para presentarles el estudio a realizar. Y los criterios de inclusión eran que los niños, bueno, tenían que estar recibiendo o ya habían recibido radioterapia, así que hablen sueco con fluidez, y que tengan entre 6 y 15 años. En total, se contactó a un total de 14 familias, de los cuales 5 declinaron participar, y algunas de las explicaciones por las cuales rechazaron este proyecto de juego fue que falta de tiempo, no querían que el niño no priorice la escuela, y algunas familias directamente no dieron ninguna explicación. Con respecto a la recolección de datos, ¿sí?, el desarrollo del juego se realizó como un proceso iterativo, ¿sí? Los niños se reunieron en reuniones de juegos donde jugaron, ¿sí?, y comentaron sobre un prototipo del juego, ¿sí?, donde se observaba a los niños mientras jugaban el prototipo y se registró en una computadora de diferentes descripciones. También se le hicieron preguntas sobre los elementos del juego para poder comprender mejor cómo los interpretaron. Después de estas pruebas del juego se lleva una entrevista semiestructurada con preguntas de seguimiento en grupo o individualmente, y estas entrevistas fueron grabadas en audio. También los niños discutieron sus experiencias con lo que respecta a la radioterapia, qué juegos preferían jugar, y hablaron libremente sobre lo que pensaban que debería estar en juego en el juego que se iba a desarrollar. A la vez, 2 investigadores estuvieron presentes. Uno fue activo, interactuó con los niños, mientras que el otro solamente observaba y tomaba notas. La iteración de este proceso estuvo lugar en 6 rondas, ¿sí?, cada una de las cuales incluyó pruebas con los niños y cada una de las cuales resultó en una nueva versión del prototipo. Cada ronda incluyó múltiples reuniones que se llevaron a cabo en diferentes momentos, dependiendo de cuánto podían asistir los niños. El estudio incluyó a 8 niños en la primera ronda y más tarde se reclutó a un participante adicional, dando un total de 9. Estas fueron un par de la guía de entrevista que, bueno, está traducido del sueco al español, ¿sí?, donde los investigadores le preguntaban a los niños qué pensaban sobre el juego hoy, ¿sí?, si hubo algo más que debería estar en el juego pero que faltaba, si le gustó el juego, si lo vio malo, si vio algún tipo de cambio desde que la última vez que se jugó, porque recordemos que hubo 6 rondas, por ende hubo 6 prototipos, ¿sí? ¿Y qué opinaban ellos de esos cambios? También se incluyeron preguntas sobre cosas más específicas que los niños hacían durante el juego. Por ejemplo, una pregunta fue que vi que estabas en la cocina y que presionaste varias veces el grifo. ¿Puedes explicar por qué lo hiciste? O sea, preguntas un poco más relacionadas al ambiente y no tanto al juego. Bueno, la tabla 1 muestra información sobre. Esta tabla muestra información sobre cuántos niños participaron en cada ronda, ¿sí? Todos los niños tuvieron un solo padre con ellos durante cada ronda, exceptuando un niño cuyos padres se intercalaron para acompañarlo. En el momento de la participación sobre este proyecto, los niños tenían entre 7 y 10 años. Ningún niño tenía 9 años al inicio del proyecto. Los niños tenían en sí diferentes diagnósticos, incluyendo tumor cerebral, rhabdosarcoma, cáncer meduloespinal y sarcoma de Ewing, ¿sí? Y 2 niños decidieron abandonar el estudio en la cuarta ronda, ¿sí? También este proyecto fue en el año 2020, así que al principio fueron reuniones presenciales, pero después hubo una segunda instancia de reuniones virtuales, ya que había aparecido lo que es la pandemia de COVID-19, y obviamente para evitar infecciones, los padres
y los investigadores decidieron que sea virtual. También hay que tener en cuenta que hubo diferentes reuniones donde directamente no hubo ningún participante. El análisis reveló, por un lado, dos temas principales, ¿sí? En primera instancia, que la participación de los niños se vio afectada por su propia salud y tratamiento. Por segunda, la participación permitió convertirse en una parte activa del desarrollo del juego. Cada tema, ¿sí?, tenía subtemas que describían aspectos del proceso de co-creación. En este caso, ¿sí?, en el primer tema principal, se determinó que las reuniones brindaron la oportunidad de compartir emociones y percepciones sobre la radioterapia y también se vio que la posibilidad de participar se vio afectada totalmente por la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, los niños describieron mediante tarjetas de emociones cómo se sentían acerca de recibir la radioterapia. Al hablar sobre las mismas, algunos dijeron que estaban contentos, pero no sabían cómo funcionaba cuando recibieron su primer tratamiento. Pero, sin embargo, la mayoría de los niños dijeron que estaban preocupados antes de recibir la radioterapia porque no se estaban seguros de lo que sucedería o cómo se sentiría. Un padre compartió preocupaciones sobre la vulnerabilidad que percibía de su hijo durante la preparación para la radioterapia. Y después de obtener información del equipo de expertos, se realizaron cambios en los prototipos, ¿sí?, para reflejar un poco mejor la situación en la sala de radioterapia, donde se agregaron más personajes, donde por ejemplo se creó una imagen donde se vería la parte por detrás donde se realiza la radioterapia, que a veces los niños no suelen ver. Bueno, también debido a la enfermedad de los niños, algunos de ellos mostraron signos de fatiga o con mucha falta de fuerza, entonces algunos tuvieron que someterse a tratamientos en el hospital por la mañana antes de asistir a una reunión, y algunos tuvieron que elegir entre ir a la escuela o participar en el estudio porque no tenían fuerza para hacer más cosas, por lo cual también eso fue una causa o una limitación en el estudio. Por otro lado, sí, la participación permitió convertir esta participación iterativa, esta presión activa por parte de los usuarios finales, ¿sí? Logró convertir o logró esto a realizar una oportunidad enorme para el desarrollo ideal de un juego, ¿sí? Los niños tuvieron esta oportunidad de expresar sus opiniones sobre el juego y sugirieron un montón de mejoras durante el proceso. Se realizaron cambios en las respuestas a los comentarios, como agregar, por ejemplo, más información sobre el procedimiento de radioterapia, una sala de narcosis donde la realizaban la anestesia, una sala de práctica. También incluyeron otro tipo de juegos más emocionantes a los niños. Y agregaron un mapa totalmente interactivo como para poder explorar el entorno, ¿sí? Em, También se realizaron cambios en el juego para facilitar la comprensión y autonomía de los niños. Por ejemplo, se añadieron ayudas visuales, tutoriales, se ajustaron los efectos del sonido y también se incluyeron escenas ocultas para que los niños vayan descubriendo y compartiendo, ¿sí? Por ejemplo, se agregó una cocina, un vestuario, eh, entrando, haciendo clic en un armario, ¿sí? Otra, Otra idea que surgió dentro de esta participación iterativa fue que había una necesidad de comprender el texto, ¿sí? Algunos niños tuvieron dificultades debido a su edad y habilidades de lectura limitadas para ese momento, por lo que se añadió más audio y tiras cómicas explicativas, ¿sí? Estas tiras cómicas lo que hacían era utilizar metáforas y analogías sobre el tratamiento de radioterapia, ¿sí? Entonces los niños pudieron comprender mejor el propósito general de esas tiras cómicas y luego ofrecieron sugerencias para mejorar el juego. Bueno, acá por ejemplo hay una captura de donde haciendo clic en el armario, así que aparece una huella, ¿sí? Te llevaba al vestuario, a un vestuario escondido. Y esto con respecto a la necesidad de comprender el texto, se agregó estas tiras cómicas que explica de manera gráfica que es normal sentir miedo al procedimiento, ¿sí? Y que este sentimiento generalmente desaparece después de acostumbrarse a él, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí están los monstruos por debajo de la cama, que serían como la analogía. Bueno, las limitaciones del estudio, ¿sí?
fue una participación totalmente limitada de niños, ¿sí? Eh, Hubo también abandono de participantes, 2 niños abandonaron el estudio, lo que esto podría haber afectado a la cantidad de datos recopilados. Duración del estudio, ¿sí? La recopilación de datos duró 8 meses, lo que fue un proceso largo y requirió una inversión significativa de tiempo. Sumemos que en el medio inició lo que es la pandemia de COVID. Los antecedentes de juego, ya los niños tenían diferentes antecedentes de juego, pues ya habían jugado diferentes juegos en casa, lo que afectó en la compresión y la percepción del juego en el desarrollo. También la evaluación de temas, como hay una concurrencia frecuente de ideas por parte de los niños, no fue el total evaluada, ¿sí? Lo que podría haber afectado a la interpretación de los resultados. También este estudio es limitado en el sentido de transferibilidad porque los resultados de este estudio podrían no ser completamente transferibles a otro tipo de investigación similar. Además, el método que se utilizó, que fue cualitativo, puede limitar la generación de los resultados y como perspectiva adicional, la inclusión de más participantes tal vez podría haber enriquecido aún más el estudio. Como conclusión de este paper, la participación de los niños en el proceso de la co-creación a través de esta participación activa y reiterada resultó en varios cambios en el juego. Lo más importante es que los métodos utilizados acá, hicieron que los niños fueran totalmente activos. Por lo tanto, se demuestra que este método puede ser utilizado para diferentes tipos de investigación relacionados al desarrollo de Serious Games. También, pero el marco del estudio debe ser un poco más revisado a lo largo del proceso, ya que hubo un montón de circunstancias imprevistas y hay que tener esto en cuenta para poder facilitar mayor la participación de los niños. Es necesario también informar a los niños que este proceso va a ser reiterado, va a llevar tiempo eh, y que también obviamente informar a los padres. Es necesario realizar una evaluación totalmente adicional en el juego para determinar si puede aumentar el conocimiento del procedimiento y de esta manera reducir la ansiedad. Recordemos que este paper habló un poco más de lo que es la co-creación y no tanto de las emociones post implementación del juego. Como conclusión personal, sí, en resumen, la participación activa de los niños fue totalmente fundamental para el desarrollo de este juego, ¿sí? Esta metodología permite ajustar el juego a las necesidades y preferencias de los niños, pero es necesario continuar evaluando el juego para asegurar su efectividad y seguir mejorando reiteradamente los prototipos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que también fue bastante limitado en relación al número de participantes, pero también aunque la muestra fue relativamente pequeña, la inclusión de 9 niños permitió obtener un montón de datos ricos y diversas perspectivas sobre el juego. Pero bueno, sería recomendable incluir en futuras investigaciones mayor cantidad de personas. También para sumar la diversidad de edades, ¿sí? Porque estarán niños en edad infantil, de diferentes géneros y perfiles de juegos también pueden llegar a enriquecer a un proceso de desarrollo de un Serious Games para lo que es la radioterapia infantil. Bueno, el tercer y el último paper, ¿sí? Que se titula como Evaluación de un juego serio para mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes con cáncer infantil, que fue publicado en el año 2022 en el Sage Journal de Digital Health. Este es un paper, ¿sí? Donde habla sobre que los pacientes infantiles con cáncer tienen que tener una buena adherencia al tratamiento, pero bueno, eh, desafortunadamente debido a todo el tratamiento, a la falta a la alta carga de efectos secundarios y la falta de conocimiento sobre la enfermedad y el tratamiento, no solamente desde el niño, sino también de sus cuidadores, ¿sí? Se diseñó un prototipo, ¿sí? Y que se llamaba Pets vs. Oncos. Y el objetivo de este estudio fue evaluar el diseño y el desarrollo de una intervención seria
basada en la teoría de la motivación de protección para motivar a los pacientes infantiles con cáncer a someterse al tratamiento para realizar el autocuidado y educarlos sobre su enfermedad. Primeramente, ¿sí? La teoría de la motivación de protección nos indica que la intención de una persona de seguir comportamientos saludables está influenciada por 7 factores, divididos en evaluación de amenazas y una evaluación de afrontamiento. En el caso de los pacientes infantiles con cáncer, las amenazas incluyen el cáncer en sí y los efectos secundarios del tratamiento. Estos niños pueden adoptar comportamientos protectores al seguir el tratamiento y practicar un buen autocuidado diario para mejorar los efectos secundarios, ¿sí? Para abordar estos problemas se desarrolló un juego virtual, es un Serious Games, un prototipo llamado Mascotas versus Hongo, que este fue el prototipo en la parte de la preintervención. Este prototipo de Serious Games constaba de varios módulos de juego diseñados para apoyar estos objetivos de la intervención. Tenía el módulo de cuidado de mascotas, donde destacaba la importancia del autocuidado diario y mostraba los efectos de la negligencia en la mascota virtual. Tenía un módulo de minijuegos que contiene juegos basados en tratamientos contra el cáncer, permitiendo a los jugadores luchar contra el cáncer para tratar a sus mascotas y empoderarse para poder enfrentar su enfermedad. El módulo educativo, que proporcionaba información sobre el cáncer, el tratamiento y el autocuidado a través de un juego de preguntas y una biblioteca. El módulo de alarmas, que permitía configurar recordatorios para actividades de autocuidado y tratamiento. El módulo diario, donde los jugadores podían escribir y reflexionar y compartir diferentes pensamientos con la mascota, ¿sí? Fomentando una actitud un poquito más positiva hacia la enfermedad. Un módulo de incentivos que ofrecía recompensas virtuales y diferentes avatares personalizados para motivar a la continuidad del juego. Y por último, un módulo de ayuda, ¿sí? Que contenía tutoriales y menús de ayuda para guiar a los jugadores en el transcurso del juego. Bueno, esta es una de las imágenes del juego, ¿sí? Donde están los diferentes módulos presentados anteriormente. En lo que respecta a los métodos, ¿sí? El enfoque de investigación, se utilizó un enfoque de métodos mixtos, recolectando datos cualitativos y cuantitativos para complementar los hallazgos de la investigación. Se llevó a cabo, esta evaluación se llevó a cabo en 3 fases, ¿sí? Por un lado, la preintervención, la intervención en sí y el análisis de datos posterior a la misma. Para la selección de los participantes, los criterios de inclusión fueron tener un diagnóstico formal de cáncer, ¿sí? Tener entre 6 y 17 años de edad, poder comunicarse básicamente en al menos inglés o Bahasa Melayu-Chino. Este es un estudio que se realizó en Malasia, ¿sí? Tener un dispositivo Android para instalar el juego y poder jugar el juego durante un mes. Criterios de exclusión, ¿sí? Los pacientes que estaban recibiendo ya lamentablemente cuidados paliativos. Y se consideró abandono del estudio a los participantes que decidieron discontinuar la intervención, que fallecieron o que ya no pudieron participar debido a diferentes cambios en su enfermedad. Se desarrollaron 2 encuestas basadas en la teoría de la motivación de protección para el estudio, basados en otros estudios que han utilizado y creado también sus propias encuestas. La primera encuesta, basada en la teoría de la motivación de la protección, se basa en los factores de esta teoría y la intención de los participantes de adherirse a su tratamiento contra el cáncer para combatir la enfermedad. La segunda encuesta, ¿sí? Se basa en los factores de esta teoría y la intención de los participantes de realizar el autocuidado diario para poder manejar los efectos secundarios del tratamiento. Cada una de estas encuestas basada en esta teoría debería ser completada por los niños y los cuidadores, ya que se puede obtener por ahí respuestas de ambos, permitía obtener una comprensión un poco más clara de las opiniones del niño. Estas encuestas estaban basadas en una escala de Likert de 1 a 5, ¿sí? Donde 1 significaba muy en desacuerdo y 5 significaba muy de acuerdo. Esto significa que cuanto mayor es el valor, más fuerte es la creencia de esta afirmación basada en los factores de la teoría de motivación de protección, ¿sí? Y por último, una tercera encuesta que era más relacionado al conocimiento sobre el cáncer, que se trataba de un cuestionario de opción múltiple de 20 preguntas, que fue desarrollada para evaluar el nivel de conocimiento de los niños sobre los hechos relacionados con el cáncer y su tratamiento,
Y esta encuesta se elaboró, bueno, adoptando diferentes información de varias fuentes que educan a los niños sobre el cáncer. Bueno, acá está la tabla 1, que está la encuesta número 1, que es la evaluación de amenaza, que sería la gravedad de la amenaza, donde, por ejemplo, se presenta que si el cáncer es una enfermedad grave, la capacidad de enfrentamiento, la intención, si se quiere someter al tratamiento con el cáncer para combatirlo o no. Después tenemos lo que es la encuesta número 2, ¿sí? Donde se evalúa las amenazas, es decir, la vulnerabilidad ante la amenaza, donde los factores como por ejemplo el tratamiento contra el cáncer, si tendrá efectos secundarios del tratamiento, la capacidad de afrontamiento ante el mismo y la intención de si quiere o no cuidar la salud. Después también está lo que es la encuesta que se mandó sobre el conocimiento del cáncer en sí para la educación de los niños. El reclutamiento, sí, del estudio fue que los participantes del estudio fueron reclutados en sí de dos lugares. Eran dos sociedades de cáncer en Malasia, ¿sí? Era la Sarak Children Cancer Society, ¿sí? Que es la SCS, y la National Cancer Society de Malasia, la NCSM. El periodo de reclutamiento se llevó a cabo en diferentes periodos, ¿sí? Para la Sarak Children Cancer Society fue entre septiembre del 2020 a febrero del 2022. Y para la National Cancer Society of Malaysia fue entre diciembre del 2021 a febrero del 2022. En la intervención en sí, en la encuesta pretest, se envió un enlace de la encuesta pretest al cuidador. El dúo niño-cuidador completó la encuesta número 1 y la encuesta número 2. Y luego el participante completó la encuesta de conocimiento sobre el cáncer. También se mandaba un enlace para la instalación del juego, que se tenía que instalar en un celular Android, y se le guió todos los pasos para poder instalarla. El niño tenía un mes para poder jugar el juego, a su gusto, ¿sí? Y la instalación y frecuencia de juego se verificaron a través de los datos de uso enviados por el juego a un servidor. También se enviaron las encuestas de conocimiento de cáncer. A lo que es encuesta post-test, también se hizo el mismo circuito, se envió enlaces con las mismas encuestas. Y por último, también se les pidió una retroalimentación, que al final de la intervención se solicitó a los niños y jugadores que den su opinión sobre PETS versus ONC. Como resultado, ¿sí? Un total de 24 dúos niño-cuidador completaron el estudio, 10 dúos fueron reclutados en un lugar y 14 en el otro. Hubo 15 participantes masculinos y 9 femeninos, una proporción de 3 sobre 2 de participantes masculinos a femeninos, y la edad promedio de los participantes fue entre 3 y 11 años, con el más joven de 6 y el mayor de 17. Como resultado, en la encuesta número 1 se observó un aumento de las puntuaciones pre-test y post-test, ¿sí? En la intención de los participantes de adherirse a su tratamiento contra el cáncer para combatir la enfermedad. En la encuesta número 2 también se observó un aumento en las puntuaciones pre-test y post-test en la intención de llevar a cabo el autocuidado diario para gestionar los efectos del tratamiento, ¿sí? Esto quiere decir que la evidencia demostró que después de jugar el juego serio, después de jugar el PETS versus Onco, los participantes se sintieron mucho más motivados para adherirse a su tratamiento contra el cáncer y también llevar a cabo el autocuidado diario. Con respecto a los resultados de la encuesta de conocimiento sobre el cáncer, ¿sí? En la encuesta preintervención las puntuaciones variaron entre eh, respuestas correctas de 7 sobre 20 y 18 sobre 20 con una mediana de 14 sobre 20. Pero ya en la encuesta post-intervención las puntuaciones aumentaron, ¿sí? Con una mediana de 15 sobre 20, es decir que casi llegando a un porcentaje mucho más alto que el anterior, y en la situación más alta un 20 sobre 20. Los resultados muestran que hubo una mejoría en las puntuaciones generales para la mayoría de los participantes durante el post-test, ¿sí? Y estos resultados indican que después de haber jugado el juego serio hubo una mejora general en el conocimiento de los participantes sobre el cáncer infantil y el tratamiento del cáncer.
En lo que respecta a la retroalimentación de los 20 dúos, de los 20 pares, fue totalmente positiva, entusiasta sobre el prototipo de Pets vs. Onco, ¿sí? Todos los cuidadores consideraron que el juego fue útil y beneficioso para los niños con cáncer, notando cambios positivos en el comportamiento y adherencia al tratamiento. Los niños expresaron que disfrutaron del juego y aprendieron más sobre su enfermedad. Y se sugirió, pero se sugirió más agregar más contenido y minijuegos para mantener el interés de los niños más mayores. Los cuidadores también elogiaron este enfoque educativo y motivar el juego y se propuso mejorar la comprensión para los niños más pequeños y agregar sonidos para el personaje virtual. En general en sí el juego fue bien recibido y considerado beneficioso para los niños en tratamiento con cáncer. Acá coloqué un par de oraciones que saqué del paper, ¿sí? Bueno, como conclusión de este paper, ¿sí? Se demostró que el prototipo de Pets vs. Onco, que es un game serious virtual diseñado para pacientes con cáncer, pacientes infantiles con cáncer, los resultados fueron totalmente muy alentadores, ¿sí? Ya que el juego en sí recibió muy buenas críticas tanto por los niños como sus cuidadores, ¿sí? Además tuvo un alto impacto en tanto la adherencia como el conocimiento de las terapias sobre el cáncer, ¿sí? Esto fue demostrado en los resultados de la encuesta. También otro aspecto que tuvo Pet vs. Onco es que fue una herramienta eficaz para promover el autocuidado, ¿sí? Especialmente en los más pequeños, ¿sí? Pero, sin embargo, también es importante mencionar que como el paper anterior, el estudio tuvo muchas limitaciones y entre ellos el tamaño de la muestra fue totalmente reducido y la falta de diversidad en los participantes puede limitar un montón la generación de los resultados. Pero, a pesar de estas limitaciones, son totalmente alentadores y abren la puerta a un montón de investigaciones. Em, en el paper, sí, los autores planean en un futuro realizar diferentes mejoras en los juegos que, tomando en consideración de los comentarios que hicieron en la retroalimentación los cuidadores y los niños, ¿sí? Para seguir beneficiando en el desarrollo del prototipo. Para lo que es una conclusión más personal, ¿sí? Bueno, Pets vs. Onco demostró ser valioso, pero el tamaño de la muestra sigue siendo totalmente limitante y a veces es una limitación importante y a veces no puede ser factible para reproducirlo en otros lugares. Como conclusión general, ¿sí? Sobre los Serious Games en oncología, hay que tener en cuenta que estos juegos demuestran un total potencial para mejorar la atención en salud y el bienestar de los pacientes. Y también hay algunos juegos que en este caso yo no mostré, pero hay juegos Serious Games que están relacionados a la formación de profesionales de salud en oncología, ¿sí? Eh, Además que son videojuegos, ¿sí? Diseñados con un propósito más allá del entretenimiento, ¿sí? La educación, la formación, la adherencia y demás son un beneficio enorme, ¿sí? Que hay que destacar. Pero no hay que considerar como una solución única, sino simplemente es un complemento a todo el proceso de salud enfermedad transitado por un paciente oncológico. También es crucial garantizar la precisión y la confiabilidad de la información que proporcionan estas aplicaciones, ¿sí? Así como abordar cualquier preocupación ética relacionada con lo que es la privacidad y el consentimiento informado por parte de los usuarios. Bueno, ha sido hoy como finalizado este Ateneo, ¿sí? Espero que les haya gustado. Los esperamos en el siguiente Ateneo, que es el día jueves 10 de agosto, por la página de DIS TV del Departamento de Informática en Salud. Saludos a todos.